ahora vamos a ver en tutoriales el desarrollo de lo que es espacios verdes, líneas de retiro de frente, de fondo y laterales, y vamos a dar los primeros pasos en el tema de la densidad, acercarnos, aproximarnos a estudiar las densidades del tejido por parcela y por manzana y por área. Así que yo, bueno, voy a empezar con el punto 2 de la actividad. Primero voy a compartir pantalla. Voy a empezar con el punto 2 de la identificación de llenos y vacíos. Perdón, la identificación de espacios verdes y su clasificación en públicos y privados. Teóricamente, esta cuestión de los espacios verdes se va a hacer sobre la capa de llenos y vacíos actualizada. Nosotros le habíamos dejado y trabajamos el viernes pasado en la capa de llenos y vacíos desactualizada. La consigna era identificar los llenos y vacíos, y ya una gran parte, un gran porcentaje estaba hecho en la base de datos que le dimos. Solamente había que identificar, comparando o sacando información o leyendo información o calcando información de la imagen satelital. Nosotros propusimos esa y les enseñamos georreferenciar, o sea que también habrían podido utilizar alguna otra imagen de Google o otra imagen satelital o aérea que dispongan. Con la que nosotros pusimos, podían hacer el trabajo perfectamente. Bien, vamos a ir entonces con los espacios verdes. Fíjense que yo dejé algunos ayuda a memoria en los tutoriales. Identificar los espacios verdes y clasificar en públicos y privados. Vamos a utilizar como base la huella, la capa que generamos de huella actualizada, o la capa de llenos y vacíos, que yo acá la preparé y la dejé en color azul. La dejé en color azul porque es un color que me vino bien para trabajarlo sobre la imagen. Por eso el color azul. Es solamente al efecto de la visualización. Y luego que logremos armar esa nueva capa de espacios y vacíos, vamos a construir un plano temático que los diferencie en públicos y en privados. Seguramente, en realidad estamos hablando de espacios verdes, y la foto nos indica algunos espacios verdes, que son patios de las viviendas, que los vamos a ver, los vamos a identificar porque también vamos a tener abierta la capa de parcelas, que acá está dibujada en un color rojo muy, muy fino. Ese grosor de esa línea lo podemos modificar perfectamente para visualizarlo mejor. Entonces, vamos a ver en la foto los espacios verdes. Los árboles van a confundir, o sea, porque a lo mejor el árbol está rodeado de piso desolado, no es tanto un espacio verde. Y se entran vamos a decir, a relacionarse en el espacio público lo que es verde permeable y lo que es un espacio público impermeabilizado. Entonces, primero vamos a identificar los verdes. Yo los verdes indiqué, esto también lo podemos trabajar en comisión después, a ver qué es lo que indicamos, si todo el espacio público o solamente los verdes. Yo ahora en esta demostración indiqué algo de lo que es el Paseo Vittori y algunos espacios verdes privados, algunos patios, que en la foto podía leerlo perfectamente, porque podía detectar por el color si había un piso construido
o está el terreno, o tenemos terreno natural. Pero bueno, esto lo vamos a ver luego por comisión. Vamos ahora a las herramientas que nos da el programa. Entonces, yo lo que tengo que hacer, y en esto la pregunta que le quiero hacer al programa, es la de encontrar los espacios verdes. Voy a generar, para responder a esa pregunta, voy a generar una nueva capa, utilizando la información que tengo debajo. Una nueva capa que va a ser necesariamente de polígonos, ¿eh? Y va a ser una capa vectorial. Entonces, fíjense que despliego. Ahora la lógica del programa, van a ver que en todos los pasos que hacemos es bastante similar, porque en todas tenemos que generar una capa que va a ser de polígonos, de líneas, puede ser de punto, no vamos a hacer de punto, pero puede ser de puntos, y van a ser archivos shape, ¿eh? Entonces, vamos a capa, menú desplegable, desplegamos, creamos capa, e indicamos que va a ser una capa en formato shape. Entonces me pide algunos parámetros para generar esa capa. Y esos parámetros, si recuerdan, el más importante era el de el sistema de referencias de coordenada, ¿eh? Acá está creado, acá está, en este botón, vamos a ingresar a todos los sistemas de referencia y vamos a poder elegir el que estamos usando nosotros, que reitero es Postgar 98, Argentina, faja 5. 22.175 es el código. E inmediatamente, fíjense que también tengo que indicar dónde la voy a guardar. Eso lo hago con este botón. ¿Qué tipo de geometría? Es un polígono. Va a ser una capa de polígonos. Y a partir donde dice nuevo campo, voy a poder estructurar la base de datos. Y esto es lo que me va a permitir armar la base de datos asociada al gráfico. En este caso, voy a generar dos campos. El de área, que va a ser el de área y el de dominio. El de área, como voy a poner un número, tengo que indicar un tipo donde me pregunta acá, nuevo campo, nombre, y después tengo que desplegar esta flecha, que es el tipo del dato que voy a agregar. En este caso, para el campo dominio, voy a agregar un formato que es de texto, por eso acá dice tipo string, y una longitud de 50 caracteres. En el caso del área, el primer campo que creé, el tipo del dato es, en este programa lo llama real, o sea, es como un número. Yo le puse una longitud de 10 caracteres y una precisión de 2 decimales. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir después trabajar con texto o con número. Si yo en área le pongo texto, voy a poder después poner el área. O sea, pero lo va a tomar como texto. Entonces después cuando le pida cálculos, no los va a hacer. En eso hay que tener mucho cuidado cuando estructuro la base de datos, cuando armo la base de datos. Bueno, le damos OK y vamos a tener la capa creada. Aquí está, en el administrador de capa, la tengo acá en el polígono pintado de color bordó, y tengo la base de datos. Obviamente no tengo información todavía, pero tengo... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. A mí no me aparece el formato, por así decirlo, real. ¿Es el número decimal que figura? Sí. ¿Cómo te aparece? Dice decimal number, a mí también me Sí. aparece lo mismo.
Fin. Profe, yo tengo el problema que no me deja apretar el OK. Se ve que algún dato no cargué. Codificación del archivo, tipo de geometría, ahí tenía que poner algo. Tipo de geometría, polígono. Tipo de geometría está arriba. ¿Qué versión del programa tienen? Luciano, y también tenés que seleccionar el UTF-8 y el lugar donde vas a Sí, guardar eso la no, capa. no lo toquen porque eso está así. Claro, por ejemplo, en UTF-8 no me aparece nada, dice System. Codificación Tenés de que buscarlo archivo, vos. Sí, codificación de archivo me dice System, pero bueno, pongo UTF-8. sí. Profe, a mí no me sale la lista de campos que tiene ahí, me sale una sola. Porque tenés que crearle nuevo campo, ponerle el nombre y el tipo de datos. A ver, miren. No puedo. Miren, voy a crear una nueva capa. Voy a ir a crear capa, nueva capa de archivo shape. La voy a guardar. Se llama prueba. Se llama prueba. El tipo de capa, cuando dice tipo de geometría, punto, multipunto, línea, polígono. Voy a elegir polígono. ¿Sí? Y aquí voy a elegir el sistema de referencia de coordenada. Postgar, Argentina, faja 5. Ahí lo cargó. ¿Ok? El nombre. Voy a ponerle al campo, voy a poner nuevo campo, va a ser nombre. Tipo de ese campo va a ser número entero. ¿Sí? Y número entero. Si no, número decimal. Entonces voy a poner longitud 10, precisión 2. Fíjense que después tengo que cliquear acá añadir a la lista de campos. Y ahí lo agregó en la lista de campos. Ahora voy a agregar otro nuevo campo que se va a llamar domicilio. Domicilio. Domicilio lo voy a poner como texto, entonces pongo datos de texto. ¿Sí? Longitud se la voy a ampliar, voy a ponerle 50 caracteres. Y voy a añadir a la lista de campos. Ahí lo añadió. Y así puedo seguir con la cantidad de campos que quiera. Tipo. Tipo, no vamos a dejar espacio. Tipo espacio verde. Lo quiero de texto. Puede ser fecha también. Lo quiero de texto, un dato de texto. Añadir campo. Fíjense que el nombre me lo dejó como número decimal, lo llamó real, la longitud 10 y la precisión 2. Los demás es todo texto. Y luego le doy OK. Cuando le doy OK, obviamente no me modifica nada. Veo aquí la capa que se llama prueba. Y en la base de datos voy a tener los campos armados. A medida que agregue registro, que la edite, que la modifique, van a aparecer cada uno de los renglones. Un ID que va a aparecer por defecto y después los datos que yo voy a ir agregando. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Activo la capa prueba, la pongo en edición, me detengo en explicar esto porque esto se va a repetir en todos los puntos que tenemos que desarrollar de la actividad 5. Y dijimos que era una capa de polígonos. Entonces voy a la herramienta agregar polígonos. Y voy a agregar un polígono X. Dibujé el polígono arbitrariamente. Acepto con el derecho del mouse. Y cuando pico el derecho del mouse, me sale la base de datos a completar. El ID no lo voy a completar. Puedo hacerlo, pero no lo voy a completar. O puedo poner 1, porque es el primero. El nombre voy a poner... No me permite completarlo porque es un número. Y es como el área, tengo que calcularla el área. El domicilio
es un texto, así que voy a poner, y el tipo, voy a ponerle público. Ok. Entonces ahí me incorporó, fíjense que en esa capa no tengo más nada, solamente tengo esta capa activa, y aparece ahora sí en la base de datos ese polígono con los datos que le agregué. No siempre vamos a tener que generar bases de datos con todo, de bases de datos que ya vienen, nosotros ya le dimos algunas bases de datos, la de huella edificada que está prearmada, digamos. O sea que no siempre vamos a tener que generar la base de datos de manera completa. Pero en este caso, esta sí es una capa de espacios verdes, una capa nueva, y donde tenemos que tener y ser riguroso en estructurar la base de datos y en ir cargando los datos. Entonces, ¿se entendió Disculpe, lo que...? profe. Sí. ¿Cómo Decime. abrió la base de datos? La base de datos, mirá, la abrís con este botón. La abrís con este botón. Estás viendo que dice la pantalla abrir tabla de atributos. Ajá. ¿Sí? O directamente en la capa activa, en este caso la capa activa es prueba, derecho del mouse, Ajá. abrir tabla de atributos. Buenísimo. Y después se cierra. Gracias, profe. Después se cierra, porque si no te queda abierta acá abajo, acá seguramente tenga alguna base de datos abierta. Bueno, sí, puedo seguir entonces. La lógica del programa, de todos los SIG, a medida que el que esté interesado y se ponga a indagar en los SIG que hay en Internet, los que son en estos, por ejemplo, que son abiertos, que son gratis, o los que son tipo propietario, digamos, como el ArcGIS, la base es siempre la misma. Estructurar la base de datos, generar las capas, indicar si es polígono, línea o punto. Van a ver que a medida que vayan aprendiendo, se van a familiarizar y se van a poder, todos los SIG son compatibles. O sea que van a poder, este archivo JSON, abrirlo en cualquier SIG y meterse a trabajar con la base de datos. Vamos a seguir trabajando, porque los 3 puntos que faltan rondan en los mismos temas. Por eso es que vamos un poco más rápido hoy. Bueno, una vez que tenemos la base de datos armada, la capa armada, vamos a, esto ya lo vimos, vamos a empezar a dibujar. Arriba vamos a empezar a dibujar esa nueva capa de espacios verdes. Entonces, fíjense que yo acá tengo la capa que se llama Área Estudio, Espacios Verdes, y la tengo activa con el lápiz que está acá arriba para activar edición, o con el derecho del mouse también puedo activar el lápiz y dejar la capa editable. Y me voy a esta herramienta que se llama, fíjense que acá está presionada, añadir polígono. Tengo añadir polígono porque es una capa de polígonos. Y acá, fíjense en esta manzana, que no me acuerdo, acá en el zoom, no me acuerdo cuál es. Me parece que la que está al lado del molino. A la derecha del molino. La que está al lado del molino, sí. Fíjense que yo acá dibujé un espacio verde. De acuerdo a la foto. No recuerdo si modifiqué la parte azul, digamos, la parte del lleno. Lo demás veo todo que es un espacio verde y dibujo ese polígono. Y en el dominio le agrego la palabra privado. Y acá hay que ser riguroso, porque nosotros estamos haciendo público y privado, en escribir siempre de la misma forma, porque después vamos a hacer consultas sobre esto. O sea, después le vamos a consultar al programa para que nos
indique cuáles son los públicos, cuáles son los privados, o que los sume, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos privado con 2O, o ponemos privado con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, el programa lo va a tomar como otro tipo. Entonces, cuando tenga que clasificar, me va a tomar de acuerdo a los caracteres que va reconociendo. Entonces, hay que ser muy riguroso. Ahora es muy simple, porque son 2 palabras, pero si estamos cargando domicilio, estamos cargando algún código donde tenemos números, letras o espacios, se puede complicar. Siempre, sí. A mí no me parece para agregar polígono. O sea, me parece como que gris. Porque tenés que fíjate que tenés que poner el lápiz en activar la capa. Si yo, fíjate, mira, acá me voy al programa, a ver. Fíjate. Ahí la capa, tengo la capa activa. Vamos a abrir esta para ubicarnos un poquito. Esa capa, ese polígono de color anaranjado, fíjate que está activa la capa, pero no está editable. No la puedo modificar, la puedo consultar, puedo hacer consultas sobre la capa, pero no puedo modificarla. Para modificarla tengo que dejarla activa, es decir, derecha del mouse, conmutar edición, y aparece el lápiz ahí. Siendo así, tiene que aparecer este botón que se llama añadir polígono. Ah, listo, gracias. Y tiene que ser una capa de polígono. Acá no puedo añadir líneas. Entonces, cuando generé la capa, cuando vine acá, crear capa, nueva capa, archivo JAI, acá tengo que tener indicado polígono. Sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Sigo? Profe, te hago una pregunta. A la hora de Sí. crear el polígono, ¿hay alguna forma de activar tipo referencia? ¿Viste cómo tiene AutoCAD que te toma los Bueno. vértices? Sí, el otro día yo hice mención que el programa tiene un complemento que es la de herramientas, herramientas QAD la llama en QGIS, en idioma QGIS, digamos, que son herramientas tiene algunas herramientas de diseño asistido por computadora, por eso AD, como CAD. Entonces, ahora lo vamos a ver. Yo, en los pasos siguientes lo vemos, y me detengo en eso. Se activa una referencia para captura de puntos. Lo que no pude lograr es cómo hacer que se active en una u otra capa. Me cambió de veces que abrí el programa. En un momento abro el programa y me capturó la de los puntos que tenía en las parcelas. Cierro el programa, luego sigo trabajando y me captura los puntos de la capa de huella edificada, que es la que quería, digamos. Pero ya vuelvo sobre ese tema. Fíjense que acá con esta herramienta, que recién una compañera me preguntó que no se le activaba, la de añadir polígono, pude añadir ese polígono. Y con la herramienta de al lado, que se llama, herramienta de vértices, fíjense que puedo tocar esos vértices y modificarlos. Fíjense, yo tengo cargada, esto es lo que, bueno, venía ahora, el tema de la captura de puntos, porque activé las barras de herramientas de diseño asistido. Entonces, fíjense que si yo este punto me acerco, me empieza a capturar, de la misma forma que lo hace CAD, me empieza a capturar los puntos de las parcelas. Pero tenemos que investigar si lo puede hacer con todas las capas. Profe, le molesto. Sí. ¿Cómo activó eso? Bueno, ahora vemos eso. Dale. Es importante, esto las versiones más viejas de QGIS no lo traían. En estas últimas versiones ya empieza a tener un complemento que es para dar precisión en el dibujo. Igualmente, no sé
abrumen por este tema, por ahora, porque puedo hacerlo así. Puedo hacer los puntos, puedo acercarme. Para este caso no preciso la exactitud, la precisión que me da un CAT, por ejemplo. Porque acá vamos a analizar, nosotros estamos haciendo, si bien en este ejercicio en un grupo de manzana, de aproximadamente unas 16 manzanas, no es tanto, es para después poder calcular, poder sumar superficies. No necesito una exactitud, por ahora. Si necesitaría una exactitud y no manejo todas estas herramientas, ¿cómo puedo hacer? Y lo dibujo en CAD. Lo dibujo en CAD, lo convierto como hicimos, el primer paso que hicimos cuando arrancamos el viernes pasado, lo convierto en DXF y lo traigo con el sistema de referencia de coordenada y genero la capa, lo exporto como una capa shape. ¿Se acuerdan ese proceso que hicimos? Entonces, si buscamos una precisión podemos obtenerla utilizando el CAD como base e importando aquí como DXF. Y si no, lo que me preguntaban recién es un complemento, si no otra forma, es un complemento que tiene el QGIS, que lo vamos a encontrar aquí. Fíjense, en complementos voy a administrar e instalar complementos. Esto lo hicimos el viernes pasado, y se activa cuando tuve que apagar el programa y volver a cargarlo. Profe. Pero el viernes pasado hubo compañeros de ustedes que me dijeron que se les activó directamente. Claro, profe. Entonces, sí. A mí me pasó eso, no me dejaba y ahora, abriéndolo ya me aparece Apareció toda la la barra paleta de arriba, herramientas, sí. perfecto. Claro, Entonces buscamos, en complemento buscamos QAD. Es esta, yo ya la tengo activa. Y la cargamos. ¿Y qué se va a abrir? Se va a abrir esta tabla de herramientas. Esta. Que son las herramientas, cómo usa CAD. Es un modo parecido al CAD. Por eso vieron que me capturó algunos puntos. Si no ven esto, si no lo pueden usar, si no se les activa, lo hacemos con la herramienta de añadir polígonos. ¿Qué ventaja tiene la de añadir polígonos? Que cuando añado un polígono me va a abrir la base de datos para que la complete. Si lo hacemos por las herramientas CAD o dibujamos en CAD y lo importamos, vamos a después tener que completar la base de datos. Tenemos que ponerlo en edición, ir seleccionando e ir cargando los datos. Y guardando, por supuesto. Entonces, fíjense en acá, yo hice otro, tengo activa, vuelvo, repaso, tengo activa la capa de espacios verdes con el lápiz, modifiqué un poco la visualización de las parcelas para poder ver bien dónde terminaba cada propiedad, digamos, en este caso que estoy marcando los espacios verdes privados, internos en las parcelas, adentro incluidos en las parcelas. Utilicé herramientas CAD para capturar algunos puntos. Entonces, le agrego la base de datos, la palabra privado, que es lo que me interesa. El área no lo hago porque tengo que calcularla, y lo puedo hacer después de una manera automática, que me calcule todas las áreas. Y luego, una vez, de esta forma completo todo el área estudio, digamos. En el caso de los espacios verdes públicos, podemos tomar algunas veredas, si alcanzamos a verlas en las fotos, y podemos tomar el paseo de Pedro Vittori, y podemos tomar los canteros de Boulevard. Por comisión vamos a estudiar los criterios de qué es espacio verde y qué es espacio público, o cómo podemos combinar estos conceptos. Bien, entonces acá ¿qué veo?
bueno, estos son los espacios verdes que yo relevé. Ustedes van a relevar muchos más. Yo hice esto únicamente. Y tengo mi capa de espacios verdes. Fíjense que lo pinté de un color verde, pero no tengo ninguna diferenciación entre públicos y privados, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces ahora vamos a, con el derecho del mouse arriba de la capa activa, me voy a ir a al menú de propiedades. Acá dice propiedades de la capa de espacios verdes. Puedo cambiarle la simbología. Y fíjense que en el primer renglón, acá en el primer desplegable adentro de esta ventana, dice símbolo único. Entonces me pinta todo un mismo color que lo elijo también, o sea, a elección. Pero ¿qué pasa? Yo lo quiero clasificar a esto y quiero que lo haga el programa, porque yo para eso armé una base de datos. Entonces, en la misma ventana, lo que voy a cambiar es en este primer desplegable que dice categorizado. Fíjense, voy a venir a propiedades, lo muestro acá en pantalla. Voy a venir a propiedades, simbología, y fíjense que acá despliego y tengo varias opciones. Ningún símbolo, símbolo único, categorizado y graduado. Vamos a elegir categorizados. Entonces, el programa, luego que elijo categorizado, le digo qué es lo que categorizo. La capa, el valor del campo, el campo dominio. ¿Se acuerdan? Que lo teníamos en nuestra base de datos. Y luego... Profe, en valor escribimos dominio. En valor desplegás, fíjate, acá, categorizado, acá vas a desplegar esta flechita y vas a elegir el campo que querés categorizar. Esto, hagan un paralelo cuando trabajamos sobre papel y lápiz. Esto es una forma de sistematizarlo. El mismo criterio cuando queremos diferenciar o clasificar, ¿qué hacemos? Una paleta de colores. Bueno, esto es una forma similar, pero bueno, armada con una base de datos y una sistematización que me lo da el programa, que justamente está para eso. Entonces Estamos acá... aplicando clasificar cada vez que ponemos un nuevo valor. En este caso vamos a categorizar. Fíjate, que lo desplegué en este menú desplegable. Estoy haciendo una categoría, nada más. Claro, Categoría pero ¿cómo de le que... voy a aceptar? Porque Espera. solamente me aparece dominio y me faltarían los otros. No, dominio, pero adentro, acordate que dominio es un campo. Vos ahí cargaste dominio público y privado. 2. Pudiste haber cargado más, o sea, más categorías todavía. Acá tenemos 2. Y luego sí, vamos al botón clasificar. Sí, siempre va a clasificar. Siempre tenemos que cliquear clasificar, que me va a tirar todos los datos que tenga dentro de ese campo, digamos. ¿Sí? Entonces, el programa lo va a tirar con cualquier color. Ahí tenemos que, si estamos hablando de espacios verdes, me parece que es obvio, y aparte es convencional, vamos a utilizar distintos tipos de espacios verdes, distintos tipos de verdes. Entonces yo elijo un verde más claro para el privado y uno más oscuro para el público. Cuando acepto, el programa, bueno, me los indica de esa forma. En este caso, bueno, son muy pocos, pero se va a ver el plano más completo y se va a ver toda cómo aparecen los espacios verdes adentro de cada manzana. Y va a estar en relación con la capa de llenos y vacío. Tiene que haber una coherencia cuando prenda las dos capas. Y de aquí nos vamos, acá no me voy a detener, nos vamos a la clase anterior donde vimos cómo generar el PDF
cómo darle, ustedes habían propuesto que podían hacerlo en Corel, donde yo le dije que sí, siempre y cuando mantengan la escala. Acá le doy la escala, esto está en escala 1 en 2000, eso lo hicimos la clase pasada. Y lo que agrego, fíjense con este botón, que es para incorporar leyenda, traigo la leyenda que le corresponde a la capa que tengo activa. Si hubiera activado otras capas, también aparecerían acá. Bueno, y acá aplicamos el norte, la escala, el nombre del grupo, etc. Eso ya lo vimos en el otro tutorial. Entonces, en esta clasificación de espacios verdes en público y privado terminaríamos lo que es el punto 2 de la actividad 5. Vamos ahora a seguir. Voy rápido, porque después sí que termine, quiero tener unos minutos para que saquen dudas respecto del software, respecto de las que se les pudieron haber presentado durante la semana o las que se les quede ahora de esta exposición.